Gloria a Dios. Dios le bendiga. Bueno, continuando con esta enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo, que nosotros arrancamos Hechos libro de Lucas, capítulo 24, verso ahí 46 al 49. Y en especial en el verso 49 que habíamos visto sobre que cuando el Señor les ordenó que se quedaran en la ciudad de Jerusalén. Es decir, que no hicieran nada, básicamente, para que se entienda, hasta que no sean investidos por de lo alto. Entonces, bueno, ellos tuvieron que estar orando y ahí es cuando reciben la promesa del bautismo en Hechos capítulo 2. Aclaramos que cuando usamos la palabra bautismo se entiende que es una sumersión en el Espíritu. Por eso es la palabra bautismo del Espíritu Santo. Ahora, nosotros vimos recién, hace un ratito, en Hechos capítulo 8, como cuando la iglesia envía a Pedro y a Juan para ir e imponer las manos, es decir, para ir a orar, para que la gente reciba el Espíritu Santo. Tuvieron que poner las manos. Pero es interesante notar que en esa época, como dijimos, que en esa época no había medio de transporte para que la gente se movilizara. Lo que las noticias tardaban en llegar. Y la gente aún no había recibido la promesa. Y esto es importante. Ahí vemos que es importante que cuando la gente tiene que recibir el Espíritu Santo, necesita también de ese poder. Obviamente hay una cosa, nosotros muchas veces se malinterpreta, dice, no, pues yo no tengo el Espíritu Santo. No, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Y esta es la confusión, porque dice en Efesios capítulo 1, verso 13, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero no dice que fuiste bautizado, sino sellado. Y ahí está la confusión. Entonces no hay que confundirse que entre sello y bautismo. Sello para indicar propiedad, somos de Cristo. Por eso dice que teniendo este sello, conoce a los que son suyos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces esto es importante. Y por ejemplo, en Hechos 8 ya lo vimos, y ahora Hechos 19 lo hemos leído acerca de que Pablo encontró una docena de hombres y eran aparentemente creyentes de larga data. Es decir, ya venían de la época de Juan el Bautista, ¿no? Habían creído, se habían bautizado, pero de repente no tenían la promesa del Espíritu Santo. Y Pablo le pregunta, le hace esa pregunta, ¿en qué creísteis? ¿Fuisteis bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos no, ni siquiera escuchamos que hay Espíritu Santo. Bueno, y ahí cuando Pablo seguramente les dio una pequeña charla y luego oró por eso y dice que le impuso las manos y comenzaron a hablar en lenguas. Esto es señal y evidencia. En Hechos capítulo 2, verso 4, ahí se manifestó y dice que hablaban en lenguas hablaban en lenguas. Y eso es la señal, la evidencia, que lo vamos a ver en Hechos capítulo 10, también verso 45 al 47, donde ahí vemos que cuando recibieron el Espíritu Santo los gentiles hablaban en lenguas. Bueno, esa también se repite también en este capítulo, ¿no? Y inclusive vamos a ver que estas personas, como dijimos, eran personas que ya tenían conocimiento del Señor y por ahí hasta habían sido instruidos, pero no tenían el poder del Espíritu Santo. Hoy es importante que cada creyente, sin importar el puesto que ocupe, sin importar la posición que tengas en la iglesia, vos tenés que tener el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Esto es importante. Es más, no se puede levantar, pastor, y quiero que me escuche, no se puede levantar a ningún ministro si no tiene la promesa del Espíritu Santo. Es importante. Por eso el Señor y seréis llenos del poder del Espíritu Santo. Lo dice en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para predicar, poder para echar fuera demonios, poder y también para mejorar nuestras vidas. Es el poder que Dios nos da. El Espíritu Santo hace esa obra de santificación, hace esa obra en la cual Él hace la obra del Señor Jesús. Porque cuando estaba el Señor, dice que Él les da autoridad. Ahora está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da poder. Y a partir de la nueva era, en el cual, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Dice que vienen también con él los dones, y a él una de las señales es la evidencia de hablar en lenguas. Yo quiero que se entienda bien esto, y que por eso dije, vuelvo a repetir, que es importante que cuando se levanta un ministro, sin importar la posición que sea diácono o evangelista o pastor, con más razón, tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia en lenguas. Bueno, creo que con esto queda aclarado, y si alguien tiene alguna duda, querés preguntarme, querés hacer una pregunta, bueno, no importa, hacé la pregunta, yo te la contesto. Así que bueno, será hasta el próximo video. Dios te bendiga.